Hoy tengo el honor de entrevistar a una mujer que no solo ha conquistado el mundo de las ventas, sino que también ha cruzado fronteras con su pasión y disciplina. Su historia es una verdadera inspiración para aquellos que buscan salir adelante. Actualmente vive en Costa Rica, pero su corazón y su éxito siguen conectados con México. Acompáñenme a descubrir cómo ha logrado equilibrar su vida entre dos países y qué la motiva a seguir creciendo. Es una parte de mi experiencia, esta pequeña charla, y te agradezco mucho, me pareció muy interesante y que también me diera la oportunidad de darte a conocer lo que he vivido fuera de México. Como dice un amigo, aquí soy una mexicana más, en Costa Rica soy otra mexicana. Hola amigos, nos encontramos con una gran amiga, Anabel Santiago. Vamos a tener una pequeña charla con ella y conocer todos los logros que ha tenido hasta hoy después de salir del ESIC. Hola Jessica, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias, aquí visitándote en México. Es un gusto poder tenerte y saber un poquito de ti, qué has realizado después de la escuela. Cuéntame un poquito qué pasó una vez que salimos. Bueno, pues ha sido una aventura. Salimos de Siquie y empecé a trabajar en algunas empresas para plásticos. Tenía la idea de estar en alguna empresa o en la industria del plástico. Y bueno, pues gracias a algunos amigos también de la Siquie, empecé en empresas que fueron de certificación, de fabricación de pieles. Y bueno, mi camino me llevó, yo quería estar en el mercado de plásticos, y mi camino me llevó a una empresa de distribución de productos químicos para todas las áreas. Entonces ahí empecé con un proyecto muy interesante de hojas de seguridad, de todas las materias que manejaba la empresa, y poco a poco pues fui conociendo los materiales. Hubo una época en la que pues yo era IBM y hacía de todo. Entonces, el chico de recursos humanos en ese momento no tenía definido que fuera a contratarme. Y bueno, pues yo empecé a buscar alternativas, sí iba a buscar entrevistas en otros lados, hablé con él y por alguna razón yo ya tenía amigos en laboratorio, pero del mercado de cuidado personal. Entonces me dieron la oportunidad de estar en cuidado personal, me empecé a desarrollar, formulaba, los proveedores me capacitaron directamente y ahí fue donde empecé a conocer el medio del mercado de los químicos para todas las aplicaciones, principalmente cuidado personal. En esa área soy muy fuerte. Y yo era la parte técnica para ayuda a los chicos de ventas. Entonces ellos me llevaban con sus clientes, yo les ayudaba con proyectos, con fórmulas, recomendaciones. Participábamos en muchas expos, una por año en Expo Cosmética, y eso es a nivel México. Entonces, bueno, ya de ahí empecé a desarrollarme en esa área y después me dieron la oportunidad para estar en ventas. Pero antes de yo salir a ventas de cosméticos, tuve una experiencia en ventas de farmacia. Entonces ahí tuve una oportunidad y pues empecé a conocer a los clientes, manejar el tema de negociar y pues participar en el mercado. Y yo después me fui a ventas de cosméticos en esa misma empresa. En un tiempo me fui a Guadalajara. En Guadalajara, bueno, yo te comenté que ahí conocí o viví con una amiga que fue mi cliente en México. Me llevé súper bien con ella. Al día sigue siendo mi amiga. Viví con ella y súper padre porque hicimos muy buena sinergia. Y bueno, pues Guadalajara, el año que estuve en Guadalajara fue muy agradable. Bueno, fue un poquito más de un año. Después me regresé a la misma empresa y continué ahí. Al final, en esa empresa terminé como gerente del área de cuidado de la salud, que es farmacia. Y ya después, pues bueno, mi ciclo terminó ahí.
Me fui a otra empresa también de distribución de productos químicos. Ahí tuve la oportunidad de salir del país, también a la misma expo de proveedores de productos químicos, pero para el sector de cosméticos. Entonces, bueno, ya estuve conociendo diferentes fabricantes y ellos te capacitan directamente, te enseñan tips, qué es lo que tú tienes que ir y demostrar a los clientes. Y bueno, pues ya uno va desarrollando ahí la experiencia. En esa empresa no sé, no tuve la oportunidad de crecer o participar por un puesto diferente, como una gerencia, porque la empresa tenía ya gente que por el tiempo ganaban el puesto. Entonces yo tenía muy poco tiempo ahí, no pude participar por la gerencia y pues tomé una decisión y me fui a Costa Rica. Pero mi cambio a Costa Rica fue prácticamente así, rapidísimo. Yo renuncié en agosto, entregué como en 2 semanas y el 15 de septiembre yo ya estaba en Costa Rica. Justo este mes cumplí 8 años en Costa Rica. Y ella estoy atendiendo todos los mercados. Cuidado personal, agroquímicos, plásticos, cuidado de la salud, intermedios, prácticamente todos los sectores. Pero también atiendo todo lo que es Centroamérica. Entonces, pues hemos estado creciendo en la empresa. Tengo muchas oportunidades de crecimiento. Ahorita estamos buscando nuevo talento. Si es mexicano, mejor. Pero estamos creciendo y tenemos muchas oportunidades. ¿Cómo fue la transición de estar un día en México y a los pocos días irte a un nuevo país en donde ibas a ser pues líder de tu área para poder desempeñar tu trabajo? Pues al principio fue como una aventura, ¿no? Porque yo tenía la idea de ir y conocer Costa Rica, obviamente trabajar, pero también pasear y tener una parte de turista y un tiempo, ¿no? En ese momento, cuando yo decidí irme y tomé esa oportunidad, yo había comentado a personas cercanas, también a mi familia, que solamente me iba por 6 u 8 meses. Entonces, pues llegué al país, empecé a conocer. Hubo un momento en el que fuimos a una fiesta de un niño chiquito, hijo de la persona que fue quien me llevó a Costa Rica, quien me invitó a trabajar allá. Y era un cumpleaños, pero pues obviamente tú vas a una fiesta y pues conoces o dices, ay, bueno, va a haber piñata y cosas así. Y al final fue muy extraño porque yo hablo español y en Costa Rica se habla español y en ese momento no entendía nada. Nada, porque, por ejemplo, a los chiquillos les decían que los huila, toda la gente se decía así de mae, que es una palabra que usan mucho en Costa Rica, en todos niveles. Las señoras a todo el mundo les dicen señoras, allá no. El término señorita es diferente, no lo usan mucho. Y, por ejemplo, si tú vas a un restaurante o algo así, te dicen muchacha o muchacho. Entonces, en esa fiesta estuve solo un rato y bueno, ahí aprendí cómo convive la gente y todo. Y fue muy extraño porque hubo un momento en el que yo no entendía lo que la gente estaba hablando. Pero es obviamente por lo mismo el acento un poco, que fue extraño en un principio, y pues muchas palabras que pues no usamos. Entonces fue raro, interesante, pero ya después con el tiempo me fui acoplando y hubo un momento de cuando empecé a hablar con los clientes, a conocerlos, habían palabras que utilizaban y que yo no entendía. Entonces, de pronto, pues yo tenía que aprender, ¿no? Y lo que hacía era en mi libreta, hasta la parte de atrás, anotaba, por ejemplo, no me dieron bola, se jaló la torta, mae, y bueno, ahorita son algunas que recuerdo. Y entonces llegaba a la oficina y a mis compañeras les decían, oigan, ayúdenme, ¿qué significa esto? Y entonces me decían, ¿pero qué te dijeron? No, pues tal. Ah, pues significa tal.
y ahí en chinga anotaba lo que significaba, ¿no? Y bueno, pues ya me fui adaptando, la gente es demasiado agradable, te tratan muy bien, los ticos quieren mucho a los mexicanos. Y bueno, a mí me tocó la parte de ir y enseñar técnicamente, a hacer nuevas fórmulas, a desarrollar nuevos productos, eh, pues sí, a innovar de alguna forma, porque las tendencias en México son mayores o mejores que en otros países, igual por la competencia que existe. Entonces, en Costa Rica empezamos a adaptar algunas fórmulas para los clientes pequeños y eso nos ha funcionado mucho en el cuidado personal. Ahora lo estamos haciendo para otros mercados, como lo que te decía de cuidado del hogar, de alimentos. Y bueno, pues esa parte sí fue en un principio interesante, difícil y pues ya me tardé como tal vez como unos 2 meses en ir utilizando la jerga, ¿no? Pero agradable. ¿Cómo fueron los apoyos que tuviste para poder dar ese paso de seguir trabajando en un área que ya conocías, pero en otro país? ¿Cómo te impulsaron? Eh, pues realmente fue como, digamos, la persona que a mí me solicitó para Costa Rica, ya me conocía en México, ella fue mi jefa. Ahorita ya ella falleció hace como 5 años, más o menos. Ella me invitó porque cuando yo estaba trabajando en México y ella ya estaba en Costa Rica, en ocasiones me llamaba, ella estaba en visitas con los clientes y me llamaba y me decía, Ana, fíjate que el cliente está haciendo una crema, pero se le separó y usó esto y aquello, ¿no? Entonces, así en llamada, yo les decía, bueno, ¿y qué hizo? ¿Y qué puso? ¿Y qué esto? ¿Y qué concentraciones? Etcétera. Entonces, en ese momento yo les daba la asistencia técnica y pues a veces solucionaban los problemas con los productos que nosotros vendemos. En otras ocasiones, pues no, hay productos que no tenemos, pero que pueden solucionar el problema. Entonces, la asistencia técnica que yo le daba era así general. Tampoco le decía, ¿qué tienes? O ¿qué es lo que puedes manejar? No, o sea, yo le daba la asistencia técnica. Entonces de ahí ella tuvo el interés y decirme, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? ¿Me puedes ayudar? ¿Podemos crecer? Y bueno, pues ya todo lo que me ofreció, ¿no? Porque realmente sí fue un apoyo muy grande. Ahorita los jefes que tengo actualmente me han dado mucho apoyo, por eso estamos creciendo. Y otro de los beneficios que yo tengo es que he podido venir a México. Entonces, estoy allá trabajando un tiempo, vengo a México, también trabajo aquí y tal vez más, pero vengo, estoy haciendo pues de todo, ¿no? Asesorías, capacitaciones, nuevos productos, nuevos mercados. Entonces, eso ha sido muy gratificante. Y pues la parte personal, pues mi familia también me ha apoyado mucho. Al principio fue complicado porque, bueno, mi papá falleció antes de que yo saliera de la escuela, antes de cursar noveno, y entonces al final pues me quedé con mi mamá, mi hermano pues también, pero mi hermano hizo su vida y yo siempre estuve con mi mamá apoyándola. Pero al final ella dijo, bueno, vete, crece, ¿no? Y como mi abuelita decía, mi abuelita en paz descanse decía, vete y busca tu vida. Entonces, tuve mucho apoyo de parte de ellos, de mis tíos, de mis primos. Al principio fue nostálgico porque tuve muchas épocas en las que tenía soledad y todo eso. Y a los 3 meses, antes de regresarme, de septiembre a diciembre, yo tenía que estar en Costa Rica la primera etapa y en diciembre yo regresaba. Pero el 28 de noviembre, pues por andar de pata de perro, ir a conocer y acompañar a mi jefa a un tratamiento, pues nos fuimos. Entonces, bueno, nos fuimos a pasear a un lugar que se llama Grecia, que está muy cerca de donde vivo. Yo vivo en Heredia.
Y Grecia es un lugar de Alajuela, está muy bonito para caminar y hay muchos bosques. Y fuimos a un bosque del Niño. Entonces estábamos caminando, todo tranquilo, normal, pero bueno, la verdad es que ese día yo fui con pocas ganas, sinceramente, porque pues yo ya estaba pensando en que ya tenía que regresar a mi casa, era el primer viaje y todo. Y bueno, pues ya en un mal paso, me caí, me rompí el pie, y la verdad sí lloré demasiado, porque, bueno, hasta ese momento no me había roto nada y nunca me habían operado de nada. Y al final, pues sí, fue una fractura y en Costa Rica pues estuve subiendo y bajando para ver en urgencias a los doctores. Cuando me dijeron que me iban a operar, me lo dijeron como 3 veces y las 3 veces yo estaba llorando así como que no quiero que me operen aquí, me quiero ir a México y toda desesperada, ¿no? Pero bueno, al final de los casos me tocó un doctor muy bueno, un cubano que me operó el tobillo y me puso una placa y tengo como 10 puntos, creo, y 3 pines. Entonces no fue así como una caída muy suave, sí fue una fractura. Y bueno, en ese momento, sí fue un momento de desesperación. Y algo que pasó, pues muy agradable para mí fue que toda mi familia se reunió un día y me llamaron. En ese momento solamente uno de mis primos tenía pasaporte y y todos estaban organizando para ver si llevaban a mi mamá, si iba mi primo o si iba alguien. Y sinceramente yo tomé la decisión de que no fuera nadie y les pedí que pues, me dieran chance para ver cómo se acomodaban las cosas. En Costa Rica tuve mucho, mucho, mucho apoyo. De hecho, un señor ya mayor era el que me llevaba a las citas, casi fue como mi abuelito. Y él me llevaba así a todas las citas de revisión, de que haces ahí terapias y pues me conseguía el medicamento. En ese momento hubo mucha gente que me ayudó, pues con las labores normales, ¿no? Que la comida, que la lavada, que todo eso. Y después ya cuando ya estaba operada, pero estaba en recuperación, me las ingenié como pude y en una silla de ruedas ponía mi pie y con esa andaba para todos lados. Entonces pues un momento de superación o, ¿cómo te diré? Como que en ese momento me medí, ¿no? Hasta dónde era capaz y de lo que era capaz. Y superé ese mal paso. Vine a México con mi férula, estuve casi 3 semanas y en enero me regresé para Costa Rica, seguí trabajando. Allá pues tengo la atención médica, allá tengo todo lo que es el servicio médico. Y aquí en México pues no, tendría que pagarlo, ¿no? Aunque fuera externo. Y ya, pasando eso, pues me quedé, me seguí quedando, me siguió gustando. Empecé a conocer más gente, tengo amigos mexicanos de otros países, Colombia, Argentina, algunos también que han estado en el grupo de amigos extranjeros, pero que igual ya ahorita están en otros países, ¿no? En Europa, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, etcétera. Y esa etapa fue pues muy interesante porque fue como de supervivencia, no sé, fue muy, ¿cómo te diré? Pues interesante en el sentido de que supe tal vez manejar las cosas y aprendes demasiado de algo que piensas que no te va a marcar, pues aprendes demasiado, ¿no? En ese momento yo estaba en un grupo de Facebook de Mexicanas en el Mundo y no sabes cuánta gente
de verdad, o sea, a veces dice, ay, a mí me pasó eso, o sea, ya es así como normal, ¿no? Así, yo me rompí esto, me he roto acá y allá, y así como que, bueno, ok, pero muchas amigas me daban tips. De hecho, amigos cercanos, pocos se enteraron de que yo me rompí el pie. Mi familia, obviamente, sí. Eh, y yo seguía actuando normal, así normal, porque no quería tal vez que la gente dijera, ay, pobrecita, en otro país, ay, pobrecita, no, no. O sea, al final lo superé. En ese contexto, ¿cómo has manejado tu mente o cómo la has trabajado para tener la fuerza de voluntad, pero también la fuerza para no sentirte sola en un país extraño, tomar la decisión de que no te acompañara tu familia y tú por tus propios medios salir adelante? Ay, eso sí es, pues, muy complicado, pero a la vez interesante en el sentido de que he hecho muchas cosas. Antes de que yo me fuera a Costa Rica, aquí en México, pues pasé algunas etapas en el sentido del crecimiento personal y profesional. Ujú. En el profesional tuve una experiencia que me hizo crecer, más que me haya hecho daño, me hizo crecer porque esta persona que ya la perdoné, que en ese momento yo decía que me hizo daño, ¿no es cierto? Al contrario, me ayudó a aprender de mí y aprender el valor que yo tengo. Entonces, ¿por qué en este sentido? ¿Por qué aprendí? Porque ella, yo decía, ¿no? Que ella me maltrataba en el trabajo, que de pronto, pues, no nada más conmigo, sino con todos los gerentes en ese momento se portaba muy mala persona. Pero bueno, allá su vida y que la perdone Dios, porque yo no. Entonces, yo empecé con algunos grupos de Reiki para canalizar tu energía, para aprender a respirar, meditar, este, no sé, algunas personas me enseñaron también que rayando, escribiendo, haciendo ese tipo de cosas, puedes canalizar tu energía. A mí me gusta mucho pintar, eso es lo que hago. Pinto, me gusta también hacer cosas de cerámica, manualidades. Ahora ya le entré a la panificación, a las galletas, a los chocolates, y muchas cosas, pero como que más manual, ¿no? Para desenfocarme de los problemas y enfocarme y despejarme también. Porque hasta yendo a abrazar a un árbol, bueno, le tienes que pedir permiso también, ¿verdad? A la madre naturaleza, pero hasta abrazando un árbol puedes descargar toda esa, a lo mejor mala vibra o equilibrarte. Tan solo poniendo los pies en el pasto, puedes hacer eso. Entonces, he hecho muchas cosas, pero sí, me gusta mucho pintar. Cuando estaba aquí en México, bordaba, cosía y todo. Eso ya no lo hago. Pero sí, yo creo que esa ha sido parte de desenfocarme de los problemas, despejarme, regresar y solucionar. Y ver las cosas de otra forma, porque solamente uno es el que puede solucionar los problemas, ¿no? De uno. Y ya a lo mejor en ocasiones puedes platicar con alguna persona si tienes algún problema y llegar a algún acuerdo. Pero es como lo que dicen, ¿no? Si rompes un vaso, pues lo pegas y ya no queda igual. Entonces así pasa con las relaciones personales. Y bueno, con esta persona que en algún momento yo dije que persona tan mula, porque le hizo daño a mucha gente, incluyéndome a mí. Ya después, con el tiempo, aquellas personas que la apoyaban y todo, pues se dieron cuenta de que si no era una perita en dulce, ¿no? Pero bueno, ya, si la vuelvo a ver y todo, no le debo nada, ni ella me debe nada a mí. Yo simplemente ya tomé otro camino y pues su vida, mi vida aparte. Pero sí son situaciones en las que
cualquier cosa tienes que buscar la manera de solucionarla, pero siempre tienes que tomar un respiro, porque si no, sigues en el problema, sigues dándole vueltas a lo mismo, y no buscas una solución. Y entonces, pues si te desenfocas, regresas y ves con otros ojos la situación. Y a lo mejor buscas alternativas, ¿no? Pero bueno, eso ha sido como algo que yo personalmente hago. Y también te digo, en mi camino he encontrado gente que hace Reiki, que te pasa energía. eh, Mucha gente no cree en eso, pero bueno, yo sí. Y ese tipo de cosas pequeñas que te ayudan. Ya hablando del área profesional, ¿cómo ha sido tu capacitación para poder, como mencionabas hace un rato, ser una asesora técnica para los clientes que has tenido cuando sus productos no están funcionando? Bueno, pues principalmente directamente con los fabricantes. Tuve la oportunidad de la primera empresa que te digo que trabajé. Ahí casi estuve, bueno, casi 10 años. Y los fabricantes directamente me capacitaban. Entonces, por eso aprendí de esos materiales para este mercado de cuidado personal. Y ahora estoy aprendiendo de otros mercados, pero los fabricantes son los que te ayudan con la capacitación, con la comparación de las moléculas, porque en el mercado puedes encontrar, no sé, una molécula de 5, 3 o 2 fabricantes diferentes, pero químicamente ese producto va a ser lo mismo. Entonces sí es diferente tal vez la calidad, porque algunos tienen certificaciones, algunos tienen materias, por ejemplo, para alimentos, con una certificación FDA, o bueno, con algunas otras, ¿no? Y también pues podemos encontrar materias primas pues de una calidad menor. Entonces, esos fabricantes te enseñan a manejar los productos, pero lo más importante es que uno tiene que estudiar, porque te dan todas las fichas técnicas y también algo que me funciona a mí es haberlo hecho en el laboratorio, porque en el laboratorio yo físicamente conocí los productos. Entonces, eso es una ventaja en cambio a los vendedores, ¿no? Ya un vendedor siempre va a decir, ah, sí, te vendo, no sé, un saco, un estañón, o bueno, tambor, es polvo, es líquido, es amarillo, etcétera. Pero si ya tú en el laboratorio los pruebas, los analizas, y a mí me tocó revisar, analizar las materias físicamente, y me acuerdo muy bien de un cliente que me mandó un reto. Ya tiene mucho tiempo porque en ese momento un gel que parece moco no es para el cabello, pero no era como muy popular. Entonces nosotros con el fabricante de resinas desarrollamos una línea. Y fue un evento muy agradable porque nosotros desarrollamos en el laboratorio ciertas fórmulas. Y entonces yo atendía, en ese momento te digo, yo iba con los vendedores y todo, y me llaman para ir a Mérida. Entonces yo mandé fórmulas desde México a Mérida. A mí me quedaron padrísimas las fórmulas y pegaba el cabello y daba brillo y súper padre, ¿no? Mandamos los materiales al cliente y el cliente me llamó, me dijo, ¿sabes qué? Tu fórmula no sirve. Y yo ese día en la tarde me puse a repetir la fórmula como 20 veces, ¿no? Al día siguiente en la mañana yo no sabía que ese señor, cliente, le había llamado al dueño de la empresa en la que yo trabajaba en ese momento. Entonces al día siguiente me habla la secretaria secretaria asistente del dueño y me dice, Ana, aquí está tu boleto para Mérida. Y yo me quedé así como que, ¿cómo Mérida? Te lo juro que
O sea, me quedé sacada de onda, mi jefe me dijo, te vas a Mérida, llévate estas muestras, la fórmula y todo lo que hiciste, ¿no? Y entonces, por la noche yo veo a una de mis mejores amigas y me senté en la banqueta a platicar con ella y todo, y yo tenía así como, me van a correr, porque esa fórmula está mal, porque me quedó mal, cometí errores, o sea, estaba muy preocupada, por una parte, porque no sabía qué demonios había hecho el cliente, y por otro lado estaba tranquila, porque pues esa fórmula la había repetido muchas veces. Entonces, bueno, ya me voy a Mérida, y ya aprovecharon para llevarme con más clientes, no nada más con él. Y cuando llego, pues, ¿cómo demonios le iba a quedar la fórmula? Si vimos la fórmula, yo les escribí así de agregue tal y agite y tantos minutos, etcétera, ¿no? Y a tantas revoluciones y en esta temperatura. Y vaya agregando uno a uno, tenga cuidado, cosas así, o sea, tips para que el cliente hiciera las cosas según la fórmula. No es una receta, es una fórmula. Entonces, bueno, ya llego, me dice, no, sí, bueno, ya nos quitamos los sacos ahí a revisar la fórmula. Y le digo, oiga, ¿y cuántas revoluciones le está dando a esta fórmula? Dice, ¿cómo? ¿Eso cómo se mide? Que no sé qué. Y yo así de, ¿cómo está agitando? Entonces nos metemos y dice, Lorenzo, ¿cómo estás agitando? Con una pala. Y entonces pues tenía así un masacote y no se hidrataba. Y le dije, no, discúlpeme, pero no, o sea, eso necesita un motor. Porque si no, este muchacho se va a pasar ahí 3 semanas y no va a poder agitarlo, ¿no? Y pues obviamente la fórmula no le va a quedar. Y pues sí, estaba mal la fórmula en el sentido de que no tenía un proceso adecuado. Bueno, ya, para no hacerte la larga, el señor fue, me dijo, bueno, regresa en 2 horas. Nos fuimos a comer y regresamos y el señor había comprado una propela y un motor. Y con eso, así en horas, terminó los geles y todo. Y era de risa porque el chico que estaba en Mérida se llama Pablo. Y entonces el señor le puso a su producto moco de pavo, por Pablo. Pero bueno, así como esas historias me pasaron demasiadas. Y entonces ahí es donde uno tiene que haber estudiado antes para saber cómo solucionar un problema. Pero sí, son cosas que a veces tienes que dar bien el mensaje. Porque te lo juro que si no lo das bien, la gente y los clientes hacen todo lo que puedan y quieren cambiar las fórmulas, pero en una fórmula sí es importante el orden de los ingredientes. Ahí sí es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces buscas viscosidad, buscas si metes algún activo, buscas que sea funcional. Por ejemplo, los conservadores son súper importantes y hay conservadores que no resisten, por ejemplo, temperaturas, ¿no? Entonces depende de todas las fórmulas. Pero bueno, así eso ya es un poco más técnico. Sí. ¿Cómo has integrado todo ese conocimiento y lo has transmitido a las nuevas generaciones? Ay, muy difícil. Muy, muy difícil porque, bueno, ahorita, por ejemplo, digamos, yo aprendí como que en una escuela, no puedo decir vieja, porque pues todavía son fórmulas existentes, pero sí aprendimos como desde el inicio de desarrollos, de innovaciones, de fórmulas que ahora pues ya son usadas por todo el mundo y para todo el tipo de mercados, ¿no? Cabello, piel, en el sentido de cosmética. Entonces, es difícil porque la gente nueva quiere hacer las cosas muy rápido. Entonces, quiere tener resultados rápidos. Y sí hay fórmulas que pueden ser como que le agrego esto y ya saqué una fórmula, pero uno como formulador siempre va a saber que tal vez no va a ser estable, tal vez va a tener menor tiempo de vida y cosas así. Entonces, tenemos que trabajar mucho con la gente nueva
los nuevos técnicos que van aprendiendo, pero que te digo, o sea, quieren hacer las cosas rápidas y quieren como sintetizar todo, ¿no? A veces quieren omitir cosas que son importantes. En una fórmula muchas veces puedes poner el punto 0,1 de un producto y hay gente que dice, ay, punto 0,1, o sea, no es nada, mejor no se lo pongo, le pongo la bendición, ¿no? Pero no, o sea, eso tiene un sentido, o sea, el producto va a hacer una función. Y si tiene esa concentración es porque en esa concentración funciona. Por ejemplo, si tú haces un producto antiedad o para la caída de cabello y todo, tienes que poner la concentración que te está indicando el fabricante. Si no la pones, va a tardar o más tiempo en funcionar o no va a funcionar. Y vas a vender solamente deseos porque pues no va a funcionar. Pero sí, siempre damos el mensaje, intentamos que se entienda la idea de que seamos claros y también que seamos comparativos, porque eso lo encuentras cuando estás en este medio de ventas y de asesorías técnicas. Tú llegas con un producto nuevo, hablando, por ejemplo, de los productos que son para la edad, para caída de cabello, pero la gente, si ya en algún momento probó algo y no le funcionó, entonces la gente se queda con la idea de que eso ya no funciona. Entonces ahí es donde tú tienes que entrar como un buen técnico o un buen vendedor y tener la habilidad de convencer al cliente y de decirle que lo que tú tienes, tu producto, es lo mejor que va a poder probar. Obviamente con los respaldos técnicos, porque si tú das una fórmula y dices, no, 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 esto sí te va a quitar las patas de gallo en 2 meses, ¿no? Y se va a ver en la piel, o te va a quitar las manchas, o te va a proteger la piel, es porque tú tienes estudios y una casa de productos químicos te está respaldando. Con eso tú tienes que llegar al cliente y siempre ser transparente, honesto también en el sentido de que este es el precio y en ventas aprendes demasiado hasta dónde tú puedes ceder con una negociación. ¿Para qué? Para que el cliente sienta que lo estás apoyando y que está ganando también con tu producto. Entonces, esa parte de negociación es muy interesante. Ya si tú le das a los clientes un apoyo técnico, siempre es un valor agregado, siempre va a ser un valor agregado. Y eso es importante porque si tú les ayudas a desarrollar fórmulas, en cualquier momento que ellos tengan problemas, tú conoces la fórmula, entonces tú sabes dónde le duele y ahí le puedes ayudar a solucionar el problema. Y si te dan una muestra ciega, pues ahí es donde tienes un gran reto. Ajá, pero esa es principalmente dar el mensaje lo más claro posible a la gente y a las nuevas generaciones para que sepan por qué estamos ofreciendo ese tipo de cosas. ¿Cómo se hace o cómo se crea un vendedor? Pues primero creo que lo debes de traer en la sangre. Sí, debes de tener principalmente la actitud y también el valor, porque no cualquiera puede salir y vender cualquier cosa, ¿no? Yo creo que mucha gente va aprendiendo en el camino, porque al final cada uno de nosotros en una entrevista, con una relación, con la familia, en cualquier momento estamos vendiendo nuestra persona, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres conseguir un crédito, tienes que ir y venderte con el banco y que el banco sepa que vas a ser confiable para pagarle. Y tal vez negociar. Pero creo que una de las cosas es que debes de tener ya como una habilidad nata. Y si no, sí se aprende, pero tienes que practicar mucho. Y en este caso, para los químicos, tienes que estudiar demasiado. ¿Por qué? Porque hay gente que sabe muchas veces más que tú.
Entonces tú llegas con un producto nuevo, pero ese señor o ese ingeniero o ese comprador o esa persona que tal vez no tiene título, pero lleva 20 años en el mismo mercado, tiene más experiencia. Entonces uno llega con un producto nuevo y lo tiene por la literatura y por lo que te decía del respaldo del fabricante, pues tú aprendes. Pero ahí es donde está lo bueno, porque esa persona, si sabe más que tú, te va a empezar a preguntar, te va a atacar, va a ver hasta dónde resistes como vendedor. Y también debemos de tener como mucho temple. ¿Por qué? Porque muchas veces los clientes te reclaman algo. Entonces, tú debes de saber manejar eso. No puedes permitir que te gane el sentimiento y que en ese momento tú por dentro, aunque te estés encorajinando y quieras pararte y golpear al cliente, no puedes. ¿Por qué? Porque el cliente siempre tiene la razón. Ajá. Entonces, son muchas características las que debe de tener un vendedor, pero siempre, siempre la información de todo, porque si no, tú cometes errores al llegar y promover algo o al llegar y ofrecer algo que al final no va a dar esos beneficios que estás recomendando o que no vas a tener el producto, porque te puedes encontrar de todo, te puedes encontrar de todo. Hay clientes que te dicen, ok, sí, yo lo evalúo y todo. Después de 2 años regresan contigo, oiga, ¿se acuerda que me dio esto? Pues sí, pero tiene 2 años. Sí, pero ahora lo quiero. Y tú así como que pues ya ni lo vendo, ya ni existe la marca, ¿no? Entonces ahí es donde debes de saber manejar al cliente, pues principalmente con la información, pero también debe de gustarte. Si no te gustan las ventas, mejor ni te metas. ¿Por qué? Porque a veces depende de los clientes también, puede ser muy gratificante y satisfactorio el decir, yo participé en esa fórmula y ahora esa fórmula está en el mercado o está a nivel mundial o yo trabajé con esta empresa muy grande y les ayudé, ¿no? A lo mejor ese es mi trabajo, darles un producto que les solucione sus problemas. Y fui parte de la cadena, pero esa empresa a mí no me va a venir y me va a decir, mira, sacamos su... No, 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 o sea, ese es mi trabajo, darles un producto que les funcione, que solucione problemas. Y como ventas de productos químicos, eso es lo que hacemos, solucionar esos problemas. Pero si no te gustan las ventas, simplemente va a ser algo muy pesado para que te metas en ese medio. Y bueno, actualmente, ¿qué sigue para ti, para tu carrera profesional? Bueno, pues ahorita, digamos, yo en Elf Química, que es la empresa para la que estoy trabajando, estamos en Costa Rica, y ahí en esa empresa yo soy la responsable a nivel Centroamérica. Entonces, ahorita nuestro crecimiento es hacia parte del Caribe y yo estoy atendiendo pues, todo Centroamérica, Panamá, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Guatemala es uno de los mercados más difíciles porque estamos muy cerca de México. Entonces hay mucha competencia, hay muchos mercados. Costa Rica está un poquito más alejada, entonces por eso estamos bien posicionados. Y ahorita el plan es el crecimiento o la expansión. Entonces, a futuro vamos a tener una participación en Guatemala, que es otro de los países más grandes de Centroamérica, y yo voy a seguir atendiendo todo Centroamérica y el Caribe. Y también para México. México es un reto mayor, porque en México sí tienes demasiada competencia. De hecho, es algo que yo le comento a algunos vendedores en Costa Rica, que en México tú llegas con un cliente y está saliendo tu competencia. Sales tú y está entrando tu competencia. Entonces, de hecho, yo me acuerdo muy bien cuando iba a Cuernavaca, porque en México atendí Cuernavaca, San Luis, Aguascalientes, Michoacán, Toluca, Querétaro.
Mérida, Guadalajara, Monterrey. Y creo que ya. Bueno, nada más. Y entonces yo iba a Cuernavaca o a Toluca. Pero yo entraba con un cliente de los grandes, que ahorita ya no existen, vendieron las marcas a otra empresa muy grande. Y entonces yo entraba, hacía mi visita. Esas visitas tienen como un estimado de 1 hora. A menos de que hagas una visita técnica, ahí puedes prolongar hasta 2 horas. Dependiendo también de lo que vas a demostrar o presentar, o si vas a capacitar a un grupo de técnicos o mismo a la gente de marketing. Ahí también es importante porque un vendedor puede llegar a todos los niveles: calidad, compras, marketing, si ellos hacen productos de importación o de exportación también. Estamos como que en todos, hasta la cocina, ¿no? Y entonces cuando yo atendía Cuernavaca, pues nos íbamos así temprano, íbamos con el primer cliente, salíamos y ya estaba entrando el otro. Salíamos y estaba entrando el otro. Entonces, a veces hasta en los restaurantes, en la comida, nos encontrábamos a la competencia. Y en Costa Rica no. En Costa Rica tú llegas, tienes la charla, pura vida, y también la gente te digo, es muy agradable y tiene una muy buena afinidad por los mexicanos. Entonces, a mí, por ejemplo, luego me dicen, ay, qué bonita habla mexicano. Y yo así de, bueno, yo hablo español. No hablo como ellos piensan, porque tienen un concepto de que en México todos hablamos así como, chale, ¿qué pasó, carnal? Así. Entonces, pues bueno, ahí la gente es muy agradable, entonces te pregunta, pero a veces es así, siempre, como vendedor, siempre tienes que tener un poquito de paciencia, porque pueden haber ocasiones en las que vayas a ver al cliente y no le vendas nada, te lo juro. Ni siquiera te va a decir, oye, te voy a comprar, este es mi plan, estos son mis nuevos desarrollos. No, muchas veces vas y escuchas a la gente. Y te lo juro que por ese escuchar a las personas, te vuelven a buscar. A mí me pasó con un cliente muy grande en México. Yo tenía una visita, yo llegué temprano porque aparte está en la del Valle, en la Colonia del Valle. Bueno, ya en todos lados es pésimo poder estacionarte, pero está en la del Valle. Y entonces yo llegué antes que ella y me pasaron porque ya me conocían. El policía me guardaba mi lugarcito, la de recepción ya tenía mi credencial y todo el rollo. Y entonces le espero y todo, y llega, pero llegó así sin maquillaje y todo, ¿no? Y llegó así pálida, pálida. Entonces la vi y dice, espérame, otra vez. Llega con pero un mega carpetón así, todavía dicen que todavía lo sigue haciendo, un carpetón así de los pedidos. A mí me daba pedidos por 3 meses, pero tenía que ir a verla, cosa que ahora, hoy en día, ha cambiado demasiado. Ahora por WhatsApp te mandan el pedido, ¿no? Y tal vez te reciben porque tienen proyectos, muestras o mismo porque tienen algún nuevo desarrollo y necesitan negociar algo contigo por volumen, precio, lo que sea. O porque la competencia se te está metiendo. Y bueno, en ese momento yo llegué y todo, y llega y ¡pum! En el escritorio pone todos sus papeles. Y se soltó llorando. Y entonces yo me quedé así como, ¿y ahora qué hago, no? Y entonces ya, pues lo único que hice fue decirle, tranquila, respira, ¿estás bien? Y ya, o sea, fue una locura porque tenía muchos problemas en su casa, me contó toda la historia. Y te lo juro que toda la hora fue ella contándome. Y yo me sentí como psicólogo, pero no cobré nada. Y entonces, ya después yo así de, bueno, ok, ya me voy. Pero me fui sin mis pedidos. Entonces, bueno, me voy y, digamos, en esa época, te estoy hablando hace 10, 15 años, era muy normal que tú hablaras y te la pasaras 1 hora platicando con los compradores o con desarrollo y todo. Ahorita ya prácticamente es así un mensaje de voz, oye, tengo esta duda y le contestas, ¿no? O empiezas a mandar correos o mismo por WhatsApp, mandas ya todo, ¿no? O haces un Zoom o cualquier reunión rápida.
Y eso me ayudó a que esta chica, cada vez que le bajaban centavos, no te estoy hablando de $1, nada, o sea, centavos, 0, 1 o 20 centavos, 30 centavos, lo que fuera, me hablaba y me decía, Ana, me están bajando esto. Entonces yo decía, bueno, déjame revisarlo. Lo revisaba y le decía, sí, sí, te lo doy. Ah, ok, te paso órdenes de compra. Y después me tuvo mucha confianza y me, te voy a presentar a mi hija, esto, el otro. Y no nada más fue con ella, o sea, realmente fue con muchos clientes que, si te digo los nombres, vas a reconocerlos en el mercado, porque existen los productos en el mercado. Y fue gratificante y eso te va alimentando y te va enseñando demasiado para que después que tengas otra situación, sepas cómo manejarla. Y te digo, o sea, un vendedor sí debe de tener paciencia. Y tal vez, no sé si de la gente que me está viendo me conoce, algunas veces no tengo paciencia, porque puedo ser también muy explosiva, pero como ventas aprendes a manejar muchas cosas. Sí, no sé, te vas educando, tal vez tú solo, pero sí debes de tener como un respaldo siempre, 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 o por lo menos para lo que nosotros hacemos en el medio de los químicos, porque esos productos no solamente llegan, por ejemplo, en Costa Rica, no nada más a la gente de Costa Rica, sino llega a otros países. Los productos que hacen en México también, no nada más llegan a la gente de México, llegan a otros países. Entonces, si tú promueves algo, tienes que estar seguro de que eso va a funcionar. Y das la cara y das el todo. Y dices, sí, sí va a funcionar y va a llegar. Y cuando tú ves que el producto está en un anaquel y que funciona, y que la gente dice, wow, qué bonito, y sí me funcionó, o cuando son grupos pequeños y te dicen, ay, esto me ayudó para el cabello, o ay, fíjate que sí me ayudó para las manchas, o ya en el mercado industrial de que, sí, sí sirve el suavizante, o el desengrasante, cualquier otro tipo de producto, ahí es donde tú ves tu trabajo reflejado, el beneficio del cliente. Porque al final yo también soy un cliente. O sea, yo también lavo, uso detergentes, uso cremas, shampoo, etcétera. Entonces somos parte de la cadena. Pero en este medio donde yo me desenvuelvo, soy parte de la cadena principal. Sí. Porque ayudamos a los fabricantes a hacer ese tipo de cosas. Y bueno, pues por último, ¿qué le aconsejarías a los que están con dudas acerca de seguir una carrera o simplemente emprender? ¿Qué consejo les darías? Pues a los que están con dudas de seguir una carrera, pues que no se rindan, que no se rindan. Yo estuve a punto de rendirme en 9º semestre por una situación ya personal, pero en ese momento creo que de alguna manera, de algún lado, saqué fuerzas y saqué tal vez ese coraje y hice un análisis, ¿no? De qué hubiese sido si mi papá hubiera seguido ahí. O sea, él no me hubiera dejado que yo desistiera. Jamás. De hecho, yo creo que él era mi fan número 1. Siempre me apoyó, y pues no, que no se rindan. Porque, digamos, cuando tú ya tienes o complementas una carrera, es porque puedes tener una visión diferente de avanzar, pero necesitas personalmente sacar ese valor y el coraje para seguir adelante. Y pues a los que tienen un emprendimiento, sea el que sea vender galletas, hacer pan, hacer llaveros, vasos, lo que sea, pues igual, o sea, uno debe de tener esa fortaleza, porque de verdad en el mundo y cerca de nosotros o en nuestro medio
o conociendo si sea en el metro, en el metrobús, en el avión, en donde sea, pues encontrar a una persona que te diga qué valiente eres y felicidades por seguir adelante, ¿no? O qué bueno que has hecho esto. Pero siempre es motivación personal, siempre. Excelente, Ana. Te agradezco mucho la charla. Próximamente posiblemente tengamos otra segunda parte de algo más que queramos compartir. Y le agradezco mucho a esta gran mujer que nos ha enseñado todo lo que ha sido sus retos y cómo los ha enfrentado. Síguenos para más contenido y si quieres o te tienes duda de qué debía haberle preguntado a alguien profesional en este ramo, hazme unas preguntas, por favor. También si quieren saber de más productos químicos, si alguien quiere trabajar en Costa Rica también. Bueno, chicos, pues muchas gracias, pura vida. Gracias por todo y nos vemos pronto.